aquí en la presencia del Señor, siente el amor de Dios, y como cuando ella lo hace es porque es el corazón de Dios que está hablando a nuestra vida. Amén. Muy bien, Vania. Hola, buenos días. Qué bueno verlos aquí, muchas gracias. Gracias. Qué hermoso domingo que podemos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Gracias. Gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros y tenemos acceso a su presencia y a disfrutar de Él en nuestra vida, ¿no? Ay, gracias a Dios. Y pues este domingo es súper especial porque pues estábamos festejando a las mamás desde ayer, ¿verdad? Feliz día. Si tienes a una mamá cerca o a alguien que está por ahí, ¿por qué no le saludas? Le dices, qué bueno que estás aquí, qué guapa te ves. Qué buen domingo porque estás tú aquí con nosotros. Gracias a Dios. Mamás desde ayer, ¿verdad? Feliz día. Si tienes a una mamá cerca o a alguien que está por ahí, ¿por qué no le saludas? Le dices, qué bueno que estás aquí, qué guapa te ves. Qué buen domingo porque estás tú aquí con nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Y pues yo me siento súper contenta, honrada de poder predicar en este domingo del 10 de mayo. Y la verdad, como acabo de predicar el intro la semana pasada, fue así de que, ay, siempre toda mi concentración está en un solo tema, y entonces dije, pues ahora ¿qué voy a compartir? Y a mí me dijo, pues ¿por qué no compartes de algo, de alguna mujer de la Biblia? Y dije, Dios te puso para que me dijeras esta palabra reveladora. Qué hombre tan sabio, qué barbaridad. Y entonces me puse la tarea de orar y pedirle a Dios que hablara a mi corazón sobre alguna mujer que haya, no sé, como yo sentía como cambiado el curso de la historia. Eso es lo que sentí. Y Dios me llevó a encontrarme con una historia que no me acordaba que existía o lo había pasado de largo. Son dos nombres de dos mujeres que tal vez tú ni siquiera nunca has leído, que son tan pasan desapercibidos que realmente como que no son los grandes nombres de Esther, Débora, ¿no? Abigail. Entonces, hoy quiero que hablemos de esto y que aprendamos todos de estas mujeres poderosas de Dios que usó para cambiar el curso de la historia. Y yo sentía esto en mi corazón para las mamás. Sentía eso, que en ustedes hay un poder del Espíritu Santo para cambiar la historia de su familia y por consecuencia de esta generación. Entonces, no porque no sean personas famosas, no sean personas reconocidas mundialmente, quiere decir que no, Dios está usando sus vidas para transformar esta tierra y este mundo. Amén. Acompáñame a leer Éxodo en el capítulo 1. Y tenemos el contexto que José ha muerto en el último capítulo de Génesis. Y entonces vemos que dice el versículo 5, Éxodo 1:5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y dice, y murió José. Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Voy a pasarme la otra versión porque se me hizo más padre esta el que encontré en la Biblia de la NBI. Dice el versículo 8. Sí, ¿verdad? Vamos en el 8. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Repite conmigo, no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país.
Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas y les pusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Di conmigo, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaron la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, déjenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Esta es una historia muy impresionante. Muy impresionante cómo se entreteje y cómo vemos a Dios siendo poderoso y siendo Dios en todos los aspectos que la palabra y la vida puede sostener. Entonces vemos que tenemos aquí, antes de esta historia, vemos que tenemos es lo que pasó, que José ha muerto. Y dice que toda la generación murió con él. Y que se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía a José y no conocía lo que había José hecho y cómo José había básicamente salvado de la muerte a los egipcios, de una hambruna que llenó la tierra. Y este faraón no conocía estas historias y este faraón no sabía de esta persona, y por eso, por vivir en esa ignorancia de no saber lo que pasó, entonces él sintió temor de ellos, sintió temor del pueblo de Israel. Y Dios hablaba a mi corazón súper fuerte en el principio. Qué importante es que la generación que viene detrás de nosotros conozca lo que Dios ha hecho. Qué importante es que la generación que viene detrás de ti reconozca y conozca lo que Dios ha hecho. Es indispensable. Es nuestro mayor trabajo, nuestra obligación, que los niños, los jóvenes, 2 años más jóvenes que tú, los que vienen atrás, reconozcan a Dios y conozcan lo que ha hecho. Recordar. Eso es lo que el Espíritu Santo me decía. Recuerden. Porque ¿qué pasa cuando vivimos nuestra vida sin recordar lo que Dios ya hizo y lo que ya ha hecho en nosotros y en nuestra historia? Vamos a tomar decisiones en esa perspectiva de no saber y de ignorar lo que Dios ha hecho. El faraón estaba estancado en una perspectiva de solo veía el número y le dio temor. Esa era su perspectiva. Vio el número y le dio temor. Y lo que Dios estaba haciendo era cumplir la promesa que le había dado a Abraham, que multiplicaría a su descendencia. Dios estaba trabajando en la promesa, pero cuando no estamos puestos en la perspectiva de Dios, podemos entonces tener una perspectiva de temor, porque no sabemos lo que Dios ha hecho e ignoramos lo que hizo. Entonces necesitamos nosotros mismos recordar constantemente lo que Dios ha hecho, cómo Él se ha movido, cómo Él ha trabajado,
cómo Él se ha manifestado en nuestra vida y en las personas que conocemos, y cómo nosotros necesitamos recordarle a los que están cerca de nosotros lo mismo. Es importante, es indispensable que esta generación no crezca ignorando la bondad de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién se lleva de tarea este trabajo? Excelente. Entonces vemos en el versículo 9 que el faraón se sentía amenazado por la promesa que se estaba cumpliendo, la multiplicación. Y Dios me hacía sentir que el enemigo se siente amenazado por algo distintivo en nosotros, por lo que Dios ha puesto sobre nosotros, y está cumpliendo esa promesa a través de de la forma que nos ha diseñado. Las tinieblas se sienten amenazadas y van a querer venir a destruir lo que Dios ha puesto en tu vida, que te distingue, la promesa de Dios para tu vida. Eso yo sentía súper fuerte en mi corazón. Y que no podemos distraernos, pensando que es momentáneo, que no es para tanto y que no debo de ser exagerado. Debo proteger lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque las tinieblas se sienten amenazadas por la promesa que cargas, por el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Por eso que cargas, las tinieblas se sienten amenazadas. Y yo sentí eso en mi corazón, que había esta lucha en lo espiritual, en la que va a querer hacer todo el enemigo por destruir eso que Dios ha empezado a construir en ti, y que no podemos darle campo, ¿sabes? No podemos dejar que avance un centímetro más. Estamos durmiéndonos en nuestros laureles, creyendo que X no es tan grave, no es para tanto, no voy a ser exagerado. Y no podemos dejar que el enemigo gane más terreno, destruyendo, derribando, devorando lo que Dios ha plantado en nuestra vida. No podemos darle terreno. Tenemos que ser súper cuidadosos de resguardar la promesa de Dios en nuestra vida. Debemos ser extremadamente precavidos en no ser superficiales, y guardar y atesorar la promesa y protegerlo. Entonces el faraón se sentía súper amenazado, y entonces dijo: tenemos que ser muy astutos con ellos, porque sí, es la perspectiva del temor, porque si se levantan. O sea, eso no estaba pasando, no estaba pasando nada de eso, pero el temor lo hizo entrar en una perspectiva de ver todo malo, todo lo peor, y hacia el futuro de todo lo malo que iba a pasar si eso malo pasaba. ¿Quién se identifica con eso? No está pasando nada. Al contrario, Dios está trabajando para nosotros, Dios está trabajando con nosotros, Dios está trabajando por nosotros, pero estamos en una perspectiva de tanto temor que estamos así. No, es que si ellos se siguen multiplicando y si ellos se juntan con nuestros enemigos, entonces nos van a ganar en las batallas y van a dejar. Y así estuvo haciendo una historia que no estaba pasando, porque él estaba en esa perspectiva de un temor que les sobrevino de una forma espantosa. ¿Por qué? Porque no recordó, porque se olvidó de lo que Dios había hecho. Entonces nosotros tenemos que meternos a la otra parte, a la perspectiva del cielo, a la perspectiva de la eternidad, en donde nosotros no nos regimos por lo que este mundo dicta. Nuestra salud no está regida por lo que el doctor me dijo. Esa es una perspectiva de temor, esa es una perspectiva del mundo. Yo soy lo que Dios dijo que soy, y en su cruz Él compró mi sanidad. No podemos seguir viviendo en la perspectiva del temor que me paraliza, que me minimiza, que me destruye. Necesitamos posicionarnos en el lugar donde necesitamos estar. No podemos permitir que nos pase eso, porque dice que
combatirán y se irán del país. Y así fue. La razón por la que los trataron con la dureza que lo hicieron fue por esto. Por el temor que sobrevino a la nación de Egipto. Y Dios me hacía sentir lo que muchas veces sentimos como una opresión, es lo que Dios va a usar como catalizador para la multiplicación. Te lo voy a decir de nuevo. Dios me hace sentir eso. Lo que yo pienso y lo que siento como una opresión en mi vida es lo que Dios va a usar para catalizar la multiplicación y el crecimiento. ¿En qué áreas de tu vida estás teniendo esta sensación de derrota? ¿En qué áreas de tu vida te estás sintiendo atemorizado? Dios quiere usar esa cosa para catapultarte a la multiplicación y el crecimiento que Dios tiene para ti. Porque dice la Biblia, ¿viste cómo decía? Que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. En cuanto más dureza había, más crecimiento y multiplicación había. Porque Dios seguía cumpliendo su promesa. Y no tiene nada que ver cómo nos sentimos o lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios es Dios y es soberano sobre todas las cosas. Y Él estaba cumpliendo su palabra y su promesa. Y entre más y más y más parecía esa dureza, lo que estaba sucediendo es que habían semillas de promesa. Cuanto más sentían la dureza de los egipcios sobre ellos, cuando más se sentían esclavizados, estaba dando una semilla de la promesa de Dios. Y entonces llegamos a la parte en el versículo 15, donde vemos a estas dos parteras, Cifra y Fubá o Fuá, en otras versiones se llaman diferente. Y fíjate, yo encontré súper interesante lo que sus nombres significan en el hebreo. Cifra significa hermosa, brillante, resplandeciente, la que mejora las cosas. También viene de una raíz que implica embellecer o mejorar algo. Entonces ella es representa a alguien que mejora lo que toca y que trae belleza aún en medio del peligro y de la opresión. Y, ¿cómo dice en esta versión? Fubá o Fua significa yo encontré que en algunas traducciones se le relaciona con alguien que calma o habla suavemente, y sobre todo a los niños. Representa una voz que consuela y que guía. Es la ternura en medio de la tensión. Y están emparejadas, están juntas, las vemos juntas. Porque Dios nos enseña a través de estos nombres que pueden traer luz y belleza a la oscuridad y que salven, calmar y consolar en momentos vulnerables. Fíjate, Dios nos está hablando de esto, pero es muy interesante lo que aprendemos de ellas. Porque te voy a decir un poco más adelante por qué. Así que quédate en la mente este significado. Y dice el 15: y abrió el rey de Egipto a las parteras y les dijo: cuando asisten a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, si es hombre, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Qué fuerte, porque podemos ver que el enemigo está detrás de las promesas de Dios. Y es más fácil atacar las promesas cuando son bebés, cuando son pequeñas, cuando las promesas aún no han
llegado a una maduración, cuando no se han desarrollado, es más fácil deshacerse de ellas. Y entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Entonces nosotros, ¿cómo se ve? Nosotros minimizamos los milagros de Dios. Los etiquetamos de pequeños milagros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ignoramos las bendiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos en una postura que olvidamos sus promesas. No somos diligentes en la palabra. ¿Cómo cargo a término completo una promesa de Dios? Como un bebé, para que no se pierda. ¿Qué tiene que ser una madre? Para que su bebé crezca y nazca, tiene que cuidar esa semilla. Tiene que proteger la semilla. ¿Cómo hacemos nosotros para proteger las promesas que Dios nos ha dado? En oración. Las cargamos con nosotros hasta que haya cumplimiento, declarando la palabra sobre nuestras promesas incansablemente hasta que se cumplan. Pero ¿qué pasa? Que nos olvidamos. Dios da una palabra hacia nosotros y Dios ha puesto una promesa sobre nuestra vida que nos olvidamos porque no la vemos, porque no la estamos observando, porque no se ha cumplido aún. Necesitamos hacernos responsables de la promesa, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer y ahora nos toca a nosotros llevarla hasta que se cumpla, cargarla hasta que se cumpla, soportarla hasta que se cumpla. Y eso no lo puede hacer nadie más que tú. Nadie puede llevar y cargar en oración, y nadie puede declarar sobre tu promesa lo que tú tienes que hacer. Eso es personal. Entonces, ¿por qué Dios no cumple su palabra en mi vida? ¿Por qué Dios no responde mi oración? La pregunta, hacértela. ¿Por qué no has cargado la promesa que Dios te dio? No ha muerto, pero se está en pausa. Y entonces no vamos a andar deambulando 40 años en el desierto buscando el camino correcto, sino que la tomamos, la recibimos, es nuestra y la cargamos hasta que se cumpla. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso nos tenemos que encargar. No creer que nuestra vida en Dios es una vida de así, ¿no? Como en una hamaca, me imagino, acostado, que el viento me mesa. Así me imagino que queremos que sea la vida cristiana. Que me dé el aire, que escuche el mar y que no piense nada. Pero Dios nos ha llamado a ser más que eso. Y a que tú te levantes para hacer mucho más de lo que estamos haciendo hasta ahora. Me llamaba mucho la atención esto. ¿Por qué dejó vivir a las mujeres y no a los hombres? ¿Por qué la orden fue maten a los hombres y no a las mujeres? Bueno, el contexto es que los hombres crecen fuertes, pueden ser líderes, pueden levantarse en rebelión, pueden hacerse guerreros, ¿no? ¿Y las mujeres qué? ¿Cuál era su necesidad de pues mátenlos a todos? Yo dije, ¿no? Pues ¿por qué deja alguno vivo? Interesante que, espérenme, es que muchas anotaciones. Que pues no las veía como una amenaza, ¿no? Porque los hombres sí. También podría ser que las mujeres pudieran ser más fácilmente absorbidas por la cultura. O sea, al casarlas con un egipcio, eran egipcias.
las podían hacer fácilmente esclavas porque son menos fuertes, ¿no? Físicamente. Pero el faraón, en esta postura de una percepción equivocada, estaba ciego. Y él creyó que sabía lo que iba a hacer con esas mujeres. Pero no sabía que lo que iba a pasar es que mujeres iban a desbaratar su plan. Entonces lo que él pensó y vio como debilidad en un género, en un grupo de personas que dijo: esto fácil las transformo, fácil las destruyo, fácil las tomo, las deshago y hago como yo quiero. Y no sabía que mujeres iban a ser las que iban a destruir su plan. Para empezar, tenemos a las dos parteras hebreas que continuaron trayendo al mundo a los niños hebreos también. Pero también vemos después que eso, que no funcionó ese plan, y entonces dio otra orden que vemos al final del capítulo 1, que les dice: bueno, entonces no funcionó, entonces tiren, les dijo a los egipcios: ahora tiren a todos los niños varones, todavía él creyendo que las mujeres, tiren a todos los niños varones al río, mátenlos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En el capítulo siguiente, Moisés nace. Porque esas dos mujeres continuaron la labor, Moisés nace. Ese hombre debió de haber muerto desde ese momento, pero nace. ¿Y qué pasa? Dios cuida a esa generación impresionantemente a través de mujeres, porque hace que nazca. Y entonces cuando no funciona y les dice: tírenlos, ¿qué hace su madre? Lo pone en una cesta y lo pone en el río. ¿Y qué hace su hermana? Lo cuida. ¿Y qué hace la hija del faraón? Lo adopta y lo cría como rey. Fíjate lo que sucede cuando hay personas que tienen temor de Dios. Porque eso es lo que dice en el versículo 1. Vamos a leer todo el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistéis a los hebreas en sus partos, si veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es niña, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No hicieron porque tuvieron temor de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Y yo investigué ¿qué pasaría si cuáles son las consecuencias de alguien que desobedece al faraón? Porque tú y yo lo leemos así, de desobedecieron. No es como con nuestras mamás: la desobedecí, al rato se le olvida X, no me va a castigar, X. No, aquí no es eso. Fíjate, número 1, pena de muerte inmediata. Porque el faraón era visto como un dios viviente. O sea, no era como el presidente o un primer ministro, un senador. Él era un dios habitando en la tierra. Entonces, pena de muerte inmediata. Porque cuestionar o desobedecer su orden podía costarle la vida a esa persona sin juicio. Porque la Biblia dice que él personalmente fue a hablar con ellas. No fue un decreto que no escuché. Él les dijo. 2, podría pasar una tortura pública. Porque en Egipto las penas no solo eran castigos, sino también era una advertencia pública. Si tú te atreves a desobedecer, eso te va a pasar.
Eso les pudo haber pasado. Otra cosa que pudo haber pasado, pérdida de su posición o reputación. Porque lo que se entiende es que ellas eran las jefas. O sea, no eran solo dos parteras. Ellas eran las jefas de las parteras, porque era tanta y tanta y tanta y tanta gente, no se daban abasto. Entonces se entiende en el contexto que él las llamó a ellas dos porque ellas estaban encargadas de todas. Entonces podían perder su posición o su reputación. Y la cuarta cosa es que podría haber persecución a sus familias, porque en esa cultura el castigo muchas veces se extendía a la casa entera. Entonces fíjate, o sea, está súper cañón. ¿Tú no tendrías miedo de qué podría pasarte? Porque tú sabes cómo funciona. Pero ¿qué pasó? Que ellas tenían temor de Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? ¿Qué significa tener temor de Dios? En el hebreo viene de la raíz yaré, que significa temblar, reverenciar, asombrarse o respetar profundamente. O sea, no es temor de miedo, es temor de honra, de respeto. Es una palabra que habla de inclinar el corazón sin esconderme. Eso es lo que se refiere a esa palabra. No miedo de temor. Le tengo más miedo a Dios de lo que Él sí me va a hacer que lo que el faraón no. Es una rendición, un amor tan profundo. Es reverenciar a Dios de tal forma, asombrarse de quién es Él, que me importa más Dios y su amor y su justicia que lo que el faraón pueda hacer con mi vida. Y entonces aquí entendemos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Porque el temor al hombre es lo más normal y natural, la cosa en la que navegamos, vivimos y aún juzgamos a otros por no ser así. Temer al hombre es necesitar aprobación de las personas, una necesidad que me vean, que me honren, que me necesiten. Temor a los hombres es, tengo que amoldarme a lo que los demás piensan que tiene que verse mi vida. ¿Cómo tengo que tomar las decisiones? ¿Cómo tengo que verme? Que me critiquen, que me juzguen, que me vean, que no me acepten, que no me hagan parte. Le tengo pavor a eso y dejo de temer a Dios. Pero aquí vemos que estas mujeres, lo que pasó por tener temor de Dios, lo que hicieron, lo que provocaron, lo que colaboraron con Dios para que la historia cambiara por completo. Porque si ellas no hubieran tenido temor de Dios y hubieran obedecido al faraón, Moisés no hubiera vivido, definitivamente. Y el pueblo, no sabemos, Dios lo hubiera liberado, pero no sabemos cuándo. Porque ya se está trabajando toda una promesa desde hace años. Y hay años en donde Dios está trabajando para que la promesa que Él te ha dado se cumpla. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros solo vemos cuando su presencia se manifiesta y vemos el milagro. Y vemos la respuesta, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás de eso. Y otra cosa que me impresiona de esta historia es que yo leyendo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo platicaron entre ellas para que esto sucediera? Porque hay una sabiduría en la forma en la que ejecutaron el plan, porque tenían que ser cuidadosas. ¿Cómo ejecutaron el plan? Llegaban tarde a los partos y entonces las hebreas daban a luz y nació. O eso fue lo que le dijeron. ¿Qué pasó? A mí me da curiosidad. No sé, pero quisiera saber
¿Qué pasó ahí? Pero definitivamente se ve una sabiduría en ellas para cuando vinieran a reclamarles, ¿qué le iban a responder? A mí impresionante. Y entonces dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera a causa de ellas, de su obediencia. Y dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él les dio muchos hijos. O sea, lo que se entiende es que ellas no tenían hijos. En otras versiones encuentras que entonces por fin les dio Dios hijos. Y esto me parece maravilloso, hermoso. Ellas estaban cuidando promesas que no les pertenecían. Ellas estaban haciendo un trabajo de asociarse con esa mamá para que su promesa fuera cumplida. ¿Y cómo nosotros podemos aprender eso? ¿Cuántas veces nosotros estamos completamente absorbidos por lo que nos pasa, lo que me duele, lo que me hicieron, lo que no tengo, lo que me falta, ¿Y cómo vemos una y otra vez en la Biblia cómo las personas colaboran con Dios para servir a los demás? Y en esa actitud Dios las bendijo y les dio muchos hijos. ¿Cómo tú y yo podemos hacer para sostener la promesa de alguien más? ¿Cómo tú y yo podemos hacer para juntarnos y hacer que el sueño de Dios se cumpla en la vida de alguien más? Y dejar de solamente pensar en que Dios mi sueño, Dios mi carrera, Dios mi vida. ¿Y cómo podemos ser como estas dos mujeres y ser parte del gran plan de Dios? Y no quedarme solamente en lo que yo pienso, en lo que yo veo, en lo que yo soy, en lo que yo tengo y en lo que no tengo, sino ponerme en la perspectiva del cielo, de lo eterno, de lo que es Dios para nuestra vida. Porque así es como se construye una comunidad fuerte de personas en la fe que están dispuestas a ir más allá y a salir de su caja y atreverse a ver a alguien más, a cuidar a alguien más, a servir a alguien más, a ser generoso con alguien más. Eso es un reto para nosotros. ¿Cómo podemos colaborar con Dios para traer el sueño de alguien más a esta tierra? Y así es como Dios habla de estas mujeres, de dos mujeres que tuvieron temor de Dios. Unas mujeres que fueron parte del plan, porque fueron obedientes a la palabra, porque creyeron en la promesa. Y cómo nosotros podemos aprender de ellas y querer y anhelar tener esa sabiduría, esa capacidad, esa determinación de ser parte del plan de Dios para la tierra, para que su reino se siga extendiendo, para que su fama se oiga en todas partes. Y me parece súper bonito poder leer que lo hicieron mientras estaban haciendo su trabajo, en lo que les tocaba hacer, en la asignación que tenían. No es que se tuvieron que ir a otro lado, no es que tuvieron que anhelar en donde estaban, en lo que tenían, en lo que podían, en sus capacidades, hicieron todo esto. Y nosotros no nos damos cuenta porque tenemos esta mentalidad de minimizar lo que Dios hace en nuestra vida. Y no creemos que pueda usar el lugar en donde estoy y la temporada de mi vida en la que estoy, porque no es suficientemente gloriosa, porque no es suficientemente vistosa, porque no hay un escenario en donde me puedo subir, una plataforma en donde muchas personas me puedan ver.
Pero no se trata de eso. Se trata de en dónde estamos, en la asignación que tenemos, en el trabajo que tenemos, en la temporada en donde estamos, en este momento. Que seamos personas que obedezcan a Dios. Porque no tenemos idea lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer con nuestra obediencia. Porque no tenemos idea lo que Dios está gestando y lo que va a dar a luz a través de nuestra obediencia. No sabemos. Y no podemos tener un corazón que se queja. Dios, porque no estoy donde yo hubiera querido estar. Estás donde tienes que estar. Estás precisamente en el lugar donde tienes que estar. Y desde ahí obedece a Dios. Y desde ese lugar trabaja con Dios. No te hagas a un lado. No huyas de la responsabilidad, porque es demasiado fácil. Es que yo no soy líder de nada. Yo no soy pastor. Yo no soy jefe de miles de personas. Yo no tengo una empresa. No se necesita eso. Si esa es la promesa y no estás ahí, no pasa nada. Pero en donde estás, que seamos fieles servidores de Cristo. Que en donde estamos, en lo que estemos haciendo, que para nosotros parece insignificante, demasiado pequeño, demasiado, ¿sabes? No minimicemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y pongámonos en la perspectiva del reino, de lo eterno. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer y a quién Dios quiere impactar y cómo Dios quiere usar tu boca y tu vida y tu personalidad. Tú no sabes. No huyamos de eso. No huyamos de nuestra identidad de hijos. No huyamos de nuestra identidad de sacerdotes. No huyamos de lo que Dios ha puesto sobre nosotros, porque somos gente que anda caminando haciendo cosas normales con una asignación, ¿cómo se dice? Un llamamiento poderoso. Puede ser que en el día a día no lo veas, pero para el reino de Dios eres su hijo. Eres un rey y un sacerdote. Eres un santo. Entonces imagínate que tú caminas con esa perspectiva y que tú trabajas con esa perspectiva y que tú hablas con esa perspectiva. Entonces pasa lo que vemos en esta historia de la Biblia, porque tú ves más allá de lo que se ve. Y eso hoy quiero que nos llevemos en nuestro corazón. Que tomemos esta inspiración y que nos atrevamos a hacer y a ir a realizar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. A cumplir, a llevar la promesa a que se cumpla, a no soltarlo. Por lo que es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Por qué no tomamos un momento para orar y para decirle sí a Dios? Para decirle que sí a Dios en este día. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que cautiva mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, por el fuego que has encendido en mí. Gracias, Padre, por lo que tú me has llamado y por lo que me has dado. Por la forma que has trabajado en mi vida.
Y Dios, hoy yo quiero ser un colaborador del Espíritu Santo. Quiero ser un colaborador de tu reino en la tierra. Anhelo que cada promesa que has hablado a mi vida sea cumplida, porque me he encargado de cuidarla. Señor, hazme temeroso de ti, hazme reverente de ti, hazme admirarte y asombrarme de quién tú eres, antes que tener temor de nadie más. Señor, quiero ser como una vasija de barro en tus manos, moldeada por ti, Jesús. Reconozco lo que me falta, pero no quiero quedarme ahí. Anhelo ser todo lo que tú me has llamado a ser. Anhelo ser todo lo que tú me has hablado que yo seré. Que tu gracia y tu favor estén sobre mí para cumplir tu llamado en mi vida, en donde estoy. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque de ahora en adelante recordaré quién eres.